esta edición especial del seminario con Shodan. Y ahora vamos a abrir el seminario con una presentación breve, esperemos, de un nuevo programa, un nuevo viejo programa. Nuevo y viejo porque se basa en un programa que he dado anteriormente en bastante detalle, bastantes veces aquí en el instituto. Y ese programa se llama La mente del guerrero iluminado. Nuevo porque vamos a profundizar más en el material, vamos a añadir más secciones y vamos a adentrar en otro aspecto, otra dimensión, la identidad. Entonces este nuevo programa se llama Mente e Identidad del Guerrero Iluminado. Vamos a hablar un poquito de las diferencias, vamos a hablar de en qué consiste, el porqué del programa, cuál es el objetivo. Informalmente, lo que estamos tratando de promover aquí, igual que hicimos en la primera versión, Mente del Guerrero Iluminado, es precisamente la mente, la mentalidad, la perspectiva, la ideología, la serenidad mental que se asocia, que se conoce propio de estos individuos que conocemos como los guerreros iluminados. Estamos hablando, por supuesto, de un arquetipo del Extremo Oriente. Estamos hablando de individuos que heredaron la tradición mental, psicológica, espiritual, por una parte, propia del Buda, y por otra parte integraron el aspecto guerrero de las artes marciales y representantes de esta categoría de hombres, mujeres, seres humanos. Tenemos a los samuráis, por ejemplo, los monjes Shaolin, tenemos a los ninja. Y en La mente del guerrero iluminado, el programa que es el antecesor a ese se ofrecía en forma más compacta. Se ofrecía en 4 niveles, los primeros 2 niveles eran en un fin de semana intensivo cada uno, el tercer nivel eran 2 fines de semana intensivos, el cuarto nivel era más detallado porque consiste en el estudio del arte de la guerra. Pero aquí lo que vamos a hacer es no solamente presentar las obras de diferentes autores, la ideología, etcétera, sino que también vamos a ir estudiando las obras en detalle. O sea que los alumnos van a tener una lista de libros. Por ejemplo, aquí tenemos los Analectas de Confucio, aquí otra obra muy importante, Bushido, El alma del Japón, etc. Entonces vamos a tener más tiempo para adentrarnos con mucha mayor profundidad en cada tema. El guerrero iluminado es un arquetipo muy particular, muy especial para nosotros y para el ser humano en general, porque representa de cierta forma una paradoja. El individuo que se dedica a la guerra física y el individuo que se dedica también igualmente a la serenidad interna, la paz espiritual, y compagina esas dos ocupaciones en una identidad. La identidad es un tema fundamental y vamos a estudiar en este programa exactamente por qué la identidad es un tema fundamental para el ser humano. Vamos a estudiar algo que es muy particular de los seres humanos, que nos distingue de los demás animales. Vamos a entender en qué consiste lo que llamamos la condición existencial humana. ¿Por qué el ser humano es tan infeliz? ¿Por qué el ser humano es tan miserable? ¿Qué es lo que nos distingue de los animales que simplemente son y sin embargo nosotros tenemos que esforzarnos tanto en ser? Y en ese proceso vamos a comenzar con un repaso breve a este
tema fascinante para nosotros, que es la evolución del cerebro y en particular la evolución de la imaginación. Porque es la imaginación lo que es responsable por una parte, nuestra capacidad de innovación, nuestra supervivencia como especie, todo lo que ven a su alrededor en cualquier momento dado, al menos que estén en medio de la naturaleza o del desierto, pero cualquier lugar de cultura y civilización, la cultura y la civilización es el producto, el resultado de la imaginación humana, pero viene a un costo y vamos a entender en qué consiste ese costo. Vamos a entender la primera respuesta que propone el ser humano al problema de imaginación, respuesta en términos de la espiritualidad. Vamos a ver el chamanismo, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver sus manifestaciones y vamos a ver por qué el chamanismo es un fenómeno cultural ubicuo, se manifiesta, surge en todas las sociedades tradicionales y todas las religiones encuentran sus orígenes en este fenómeno cultural, psicológico, espiritual, experiencial, etc. Pero no solamente vamos a tener un programa teórico, sino que está acompañado, igual que la mente del Guerrero Iluminado, con un programa netamente práctico, pragmático. Vamos a abordar muchas prácticas de lo que llamamos mindfulness, de meditación, que nos van a enseñar cómo estar en el presente, cómo manejar nuestras emociones, cómo estar centrados, cómo limitar la imaginación, cómo manejarla. Porque lo que vamos a ver, y lo anticipo, lo adelanto así brevemente, que la imaginación causa problemas para el ser humano de centrarse, de estar en el presente. Y es algo que cualquier persona puede observar, no necesita un laboratorio para ello, es muy sencillo. Traten de pensar en un número, o en un objeto, o en una palabra, y van a darse cuenta de que antes de que se den cuenta, la mente divaga, empieza a llenarse del pasado, del futuro. Nos cuesta mucho estar en el aquí y el ahora, estamos siempre en el allá y el entonces. Y el allá y el entonces es el fruto de nuestra imaginación. La imaginación es imprescindible para nosotros, no podríamos tener idioma, ni arte, ni tecnología sin ella. Pero el costo es que salimos del presente. Y eso tiene un costo muy grande para nosotros porque nos estresamos, sufrimos por cosas, en gran parte que nunca suceden, o cosas que ya pasaron, o empezamos a imaginarnos escenarios y con esos escenarios tenemos emociones muchas veces no agradables. Y este programa lo que va a seguir es el proceso mediante el cual estos individuos, que llamamos guerreros iluminados del Extremo Oriente, forjaron por una parte unas prácticas mentales para aprender a controlar su imaginación, aprender a estar en el presente, aprender a controlar, manejar sus emociones, y por otra parte los esquemas filosóficos, psicológicos, y combinados forman toda una espiritualidad que viene a ser reconocido a nivel internacional, en los filmes, la cinematografía, hasta en las caricaturas. Tenemos, por ejemplo, en Kung Fu Panda tenemos Uguay, o en Star Wars tenemos Yoda. Este arquetipo de guerrero iluminado es algo que es bien conocido, bien reconocido a nivel internacional. Pues vamos a continuar en este programa y vamos a estudiar lo que vinimos en el primer guerrero existencial, Gilgamesh, la
la más antigua, el poema épico más antiguo del mundo. Y cómo lidiaban los Mesopotamia con esta cuestión de la mortalidad. Y vamos a ver, Gilgamesh es de hecho fue un rey histórico, como sucede muchas veces, las historias se convierten en mitos. Y brevemente lo que sucede con Gilgamesh es que se da cuenta de que por muy fuerte que sea, por muy grandioso, que se va a morir. Y tiene todas sus aventuras en pos de la inmortalidad, pero al final se le escapa de entre las manos y tiene que reconocer que lo que vaya a lograr, lo tiene que lograr en esta vida. Es muy interesante ese punto, porque a partir de ahí hay una gran divergencia entre lo que va a suceder en el Medio Oriente, en el mundo occidental, con esta cuestión de cómo resuelven la angustia asociada con la mortalidad y cómo resuelven ese problema en el Extremo Oriente. Seguiremos después de Gilgamesh a estudiar el Bhagavad Gita, a estudiar el hinduismo, a estudiar un poco de la cultura hindú de la India y por qué surge, en qué consiste el hinduismo y qué es lo que el hinduismo va a aportar a la formación de la mente y de la identidad del guerrero iluminado. Y lo vamos a hacer y vamos a enfocar, como dije, en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es considerado como la Biblia del hinduismo. Ahí están resumidos la esencia de la ideología espiritual del hinduismo, y vamos a ver cómo se presentan temas como el deber, temas como el control mental, etc. Por supuesto, saliendo de ahí vamos a ver el Buda, la filosofía de lo imperdonable y el consuelo en el sufrimiento. Hablar del guerrero iluminado es por necesidad. Hablar del Buda, que se considera el primer iluminado, o reconocido como tal. Muchas veces lo que las personas no tienen en cuenta es que el Buda venía de la casta guerrera. Entonces su entrenamiento, desde que nació, de hecho, fue como guerrero, y luego pasó por una fase de énfasis en la espiritualidad. Entonces, en realidad, podemos decir que el Buda fue un guerrero iluminado, porque esa era su base, y el budismo, de hecho, el budismo original, es radicalmente diferente a todas las demás religiones en su mensaje. Pero es un mensaje muy propio, muy pragmático, y que en sus manifestaciones posteriores, por ejemplo en el Zen, va a ser algo muy recibido por las castas guerreras luego en el Japón. Vamos a ver los maestros del Dao, Lao Tse y Zhuangzi. Vamos a ver el daoísmo, en qué consiste. Vamos a leer ciertos textos del Dao. Vamos a ver lo que el Dao aporta, la resolución de las paradojas. El Dao busca trascender la paradoja que presenta la mente normal en cuanto al bien y el mal, lo grande, lo pequeño, lo bueno y lo malo, etc. Y vamos a ver cómo lo que eso aporta a la mente y la identidad del guerrero iluminado. Después veremos el Zen, el dedo que apunta a la luna. El Zen es resultado, de muchas maneras, del budismo y del daoísmo integrados. Mismo mensaje fundamental del Buda, pero con una vertiente fuertemente daoísta, de forma que a veces no se sabe si el Zen es el daoísmo budista o el budismo daoísta, pero ahí está, y vamos a ver qué es lo que aporta. Por supuesto, no podríamos estar completos en nuestro estudio de las influencias que forjaron la mente y la identidad del guerrero iluminado sin ver a Confucio. Confucio,
que nos va a hablar de la importancia del yo social, del compromiso con otras personas, de que la identidad individual en realidad no existe, sino que es el agregado de todas las relaciones, las obligaciones, etcétera, que tenemos con los demás. Y ese punto es muy importante, el aspecto en que la identidad, desde el punto de vista de estas tradiciones del Extremo Oriente, la identidad es el agregado de las relaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque el yo, de por sí, aparte de los demás, no existe. Y ahí es donde el guerrero iluminado encuentra su paz, su tranquilidad, superando el ego, superando estas barreras que encuentra, que la percepción presenta en la mente. Y eso es lo que tanto el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el zen, el confucianismo, todos tienen en común, que todos aportan hacia esa experiencia en realidad mística, de sentirse uno como parte de todo. Vamos a ver el honor, el deber, el significado de la vida, el Kaizen, la filosofía de la continua y constante mejora, y vamos a también estudiar en detalle el personaje y la obra de Miyamoto Musashi, conocido también como Kensei, el gran espadachín, héroe de la historia, de la cultura japonesa. Miyamoto y su Gorin no Sho, su libro Los Cinco Anillos, es una obra más táctica que estratégica, pero es una obra que él escribió después de haber alcanzado su iluminación a través del estudio y la práctica de la estrategia de las artes marciales. Y vamos a estudiar, es muy importante este personaje porque resulta la combinación de todos los procesos, todos los factores, todos los personajes, todas las influencias anteriores. Como Samurai, por supuesto, en ese episodio vamos a estudiar el Bushido, el código del guerrero japonés y la influencia que tiene en la cultura japonesa. Y para terminar vamos a estudiar el arte de la guerra, la obra del maestro Sun Tzu, obra estratégica que de hecho data 2500 años, entonces antecede mucho de las otras obras que hemos estudiado, pero sin entender, por ejemplo, el taoísmo no se puede comprender el arte de la guerra. Y eso va a ser la parte teórica. En la parte práctica vamos a ver diferentes técnicas de meditación que van a poner en práctica lo que la filosofía, la parte teórica ofrece. Comenzaremos con simplemente la quietud física, corporal y la relajación mental. Algo que, sobre todo en el mundo moderno, muchas personas simplemente no logran y no se dan cuenta de lo importante que es eso. Nuestros ancestros como cazadores, ¿qué es lo que hace el cazador la mayor parte del tiempo? Nada. Está quieto, esperando. Y en esa espera, ¿qué hace? Tiene todos sus sentidos puestos en su entorno, en la naturaleza, cómo cambia el viento, cómo responden los animales a su alrededor, todos los detalles que le van a dar información sobre dónde viene la caza, dónde está. Su supervivencia depende de su capacidad de integrarse, de sentir, de experimentar su entorno. Muy importante. Vamos a practicar la respiración abdominal, que es base, fundamental. La respiración abdominal es algo que estudia desde el yoga. Antes es fundamental, ¿por qué? Porque relaja el cuerpo. La respiración abdominal fuerza, obliga a la fisiología a un estado de relajamiento, de relajación. A respirar abdominalmente, el diafragma baja, se estiran los pulmones,
la inhalación y la exhalación es más eficiente en cada proceso y tiene un efecto muy interesante que ofrece relajación al corazón a través del nervio vago. Vamos a practicarlo y va a ser nuestra base de respiración pues ya para siempre. La respiración abdominal es parte del Haragei, es una técnica marcial que se aprende para momentos de impreviso, momentos de peligro físico. El maestro marcial aprende a inmediatamente bajar la respiración y enfocar en el Hara. El Hara es el punto, el centro, más o menos el centro de gravedad, unos 5 centímetros más abajo del ombligo. Y centrándose así, enfocando la respiración abdominal, el cuerpo se relaja. Muy importante en todo esto es saber cómo controlar lo que llamamos los remolinos de la mente, para ver las cosas como son, no mediante los filtros de las emociones, más allá de los esquemas culturales, etc., sino de reconocer precisamente esos filtros culturales, esos esquemas, esos disturbios que se nos presentan a veces las cosas, para poder trascenderlas. Vamos a practicar meditación mente de luna, meditación mente de agua y otras meditaciones que van a ser parte de todo el proceso y vamos a integrarlo pues con todo lo que vamos aprendiendo desde el aspecto teórico, ¿sí? Porque van juntos. Ok, y con eso pues esa es mi presentación y preguntas. Hablando de imaginación, por favor habla un poquito de la distinción entre si hay la conciencia y imaginación. ¿Una es parte de otra o son dos partes diferentes o cómo funcionan juntos? Y porque pienso es muy interesante que la dinámica entre los dos sí hay, sí existe, no sé, pero por favor. Ok. Debería hablar primero de imaginocepción, que es algo que un concepto que vamos a tratar, porque la imaginación en realidad se refiere a pues la facultad de crear imágenes nuevas, de facultad de innovación, algo que está muy vinculado con la mente consciente, pero típicamente se piensa en términos de cuando estamos despiertos. La imaginocepción abarca todos los estados en los cuales el cerebro está creando experiencias más allá de la información que ofrecen nuestros sentidos, más allá de la percepción. Entonces incluye alucinaciones, incluye sueños, incluye memorias episódicas de cosas que sucedían en el pasado, incluye fantasías, incluye he dicho alucinaciones, pero las alucinaciones pueden ser pues psicóticas por psicopatología o por ingestión de narcóticos alucinógenos. Okay. Entonces, habiendo dicho todo eso, todas esas experiencias, todo lo que viene acá, que se categoriza como imaginocepción, pues son experiencias que tienen que ver con la mente consciente. Pero lo que va a entrar en esa imaginocepción, pues representa esquemas que están
forjados, grabados de alguna forma en la mente inconsciente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si una persona está en un lugar oscuro y oye un ruido, pues va a empezar a imaginar de qué podría ser ese ruido. Pero lo que imagine va a ser de acuerdo a qué esquemas que tiene grabados, creencias, etcétera, que tiene grabados. Entonces, muy importante, es parte del proceso de usar la mente consciente en la meditación, el estar presente, el analizar el presente, para estudiarse a sí mismo, para entender, estoy imaginando esto, qué absurdo, qué dice eso de mi mente inconsciente, mis esquemas que evidentemente pues están grabados y están proyectándose de esta forma en mi imaginación. Entonces, la imaginación es algo que se experimenta con la mente consciente, pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es el contenido, etcétera? Pues viene de la mente inconsciente. Entonces el estudio, la práctica, lo que se llama mindfulness, el poner atención a la mente consciente, el estar presente, es una forma excelente de comenzar a revelar el contenido de la mente inconsciente. Más preguntas. Ok, tengo otro entonces. Bien. Cuando era hablando de la Buda, El Buda. Contexto de religión, hablar, porque en el mundo occidental la palabra religión significa algo muy diferente que el mundo oriental. Y mi primera pregunta es ¿en qué contexto usted usando la palabra religión en referencia a la Buda? Y qué es la diferencia también contra religión occidental y oriental? Ok, gracias, muy buena pregunta. Okay. El enfoque, para empezar, la definición de la palabra religión, como profesor de religiones del mundo, psicología de la religión, siempre es un poco problemática, porque como bien dices, el mundo occidental, puesto que la religión dominante, las religiones dominantes del mundo occidental, ¿qué tienen? Tienen un Dios, X santos o no, espíritus o no, pero enfoca en torno a este personaje que es Dios, ya sea el judaísmo, ya sea el catolicismo, ya sea el protestantismo, ya sea la iglesia ortodoxa, ya sea el islam, etc. O versiones como ya propias del Nuevo Mundo, pero esa es la imagen, el modelo que tienen, sin darse cuenta de que pues hay otras posibilidades sin Dios, simplemente. Entonces, habiendo dicho eso, por ejemplo, el budismo original y el zen pues no tienen Dios. Dios el concepto está fuera de. Entonces tenemos que buscar una definición de religión que no sea tan etnocéntrica, que no sea tan propia del mundo occidental, sino que reconozca que hay otros modelos en el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la función de la religión? Pues las religiones tienden a organizar la sociedad, en términos de fiestas, en términos de costumbres, en términos de formas de vestir, en términos de comida, etc. Entonces, típicamente cuando se habla de religión también
se habla de la religión como una institución social, cultural, y en esencia, en realidad, la base de la cultura de un dado país va a ser, las raíces van a ser en su religión. Entonces, no es necesario que exista Dios para llevar a cabo esa función. La religión es función psicológica, no social, sino psicológica, espiritual de las religiones. Típicamente tienen que ver con la integración del ser en algo que identifiquen como más grande que ellos mismos, una máxima realidad o verdad. Entonces, en el caso de nuevo de las religiones occidentales, viene a ser Dios, o ese es el concepto fundamental. Una realidad más importante que la presente, pues es el cielo, el paraíso. En las religiones orientales tenemos algo muy diferente. Hay lo que se busca la integración de uno mismo. No la integración con un Dios, algo exterior, sino dentro de uno mismo. Estrategia fue muy útil para el guerrero, porque el guerrero, más que nadie, precisa de tener una serenidad mental, un control psicológico, ante todo, delante de la muerte. Arriesgándose la vida, precisa de una tranquilidad, un desprendimiento de apegos que interferirían con su capacidad combativa y con su serenidad mental. Entonces, ahí es donde tenemos por una parte pues el desarrollo de las artes marciales, pero integrado con ese desarrollo tenemos el desarrollo de estas artes mentales, artes psicológicas, filosóficas y espirituales. Todo va junto. De hecho, el gran patriarca del Zen, Bodhidharma, que sale de la India y es el padre, digamos, mitológico de las artes marciales, el gran patrón de las artes marciales, Bodhidharma o Damo, que se llama también. Va a la China, va al templo Shaolin, donde tenían una práctica de budismo ya, y él tenía su nueva técnica, que era Jhana en India, los chinos lo pronunciaron Chan, en Japón lo pronunciaron Zen, y su práctica era tan rigurosa que los monjes se quedaban dormidos o desvanecían, y él les enseñó artes marciales para fortalecer su cuerpo, su capacidad de concentración, y esas son las raíces, claro, mitológicas del templo Shaolin y de las artes marciales que se supone. El mito es que el templo Shaolin es la cuna de todas las artes marciales y de ahí propagar. No es cierto, pero sirve conceptualmente, es una buena alegoría de esta integración. Entonces, tenemos que abordar el estudio de las religiones, estas tradiciones que son psicológicas, son filosóficas, son espirituales del Extremo Oriente, con una mente abierta. Para algunas personas, pues, simplemente querrán quedarse con la parte psicológica, práctica de meditación, cómo estar en el presente, etc. Muchos programas de mindfulness, por ejemplo en los Estados Unidos, ponen ese énfasis. ¿Por qué? Porque así evitan toda la cuestión religiosa que pues, molesta a las personas. Otras personas pues querrán adentrarse más en el aspecto filosófico, y otras pues querrán pues sumergirse completamente en el tema espiritual. Todas estas prácticas ofrecen esta flexibilidad de que uno puede tomar lo que le parezca, ¿okay?
y no tener que comprometer pues sus creencias religiosas si no quiere. Me fue muy largo con lo que, con lo que quería desde hace un momento. Detrás de esa pantalla hay muchas personas que van a ver y escuchar este programa, Chodai. Esperemos. Y yo creo que sí. Aquí has mencionado algo y que pues en lo personal me interesa saber cómo. Más que nada porque se mencionó por aquí algo de tener serenidad. ¿Cómo lograr la serenidad frente a situaciones que se le presentan a uno en la vida, sobre todo con la cuestión de la salud? Pues mira, el programa inicial, como sabéis, original, yo lo diseñé, lo preparé, la mayor parte estando en el hospital. Diferentes etapas de mi batalla con el cáncer. Y lo preparé pues por varios motivos. Uno, porque pues no sabía cuánto tiempo me quedaba y quería dejar algo para mis hijos, para mis alumnos, algo. Porque había hace pues bastantes años iniciado la tradición de Mamba, originalmente Black Mamba, y pues parecía que no iba a haber mucho tiempo para continuar. Y bueno, pues ¿qué puedo yo enseñar, ofrecer para tratar de trazar el camino que yo llevé, de cierta forma, al punto en que estaba, en que pues mi primer diagnóstico fue terminal. Y cuando recibí la noticia, mi hijo mayor, estábamos al otro lado de precisamente esa mesa, y me preguntó, bueno, ¿qué dijo el médico? Y dije, pues que no hay esperanza. ¿Tá? Y me miró así y dijo, Daddy, pues pusiste una cara como el que está así ligeramente molesto porque está en un restaurante y le acaban de decir que hubo una equivocación en la cocina y va a tardar un poco más la cena. Y dije, sí, no, pues bien, así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser. Ahora, habiendo dicho eso, dándome cuenta de, pues esto evidentemente no es usual, tener nuestra capacidad, esta serenidad ante tal tragedia, y por una parte pues tenía toda mi obra, mi esfuerzo de una vida sin terminar, por otra parte niños pequeños que no iba a ver crecer, etc. Todas esas cosas que a un individuo se le pueden presentar, a cualquier individuo se pueden presentar en un momento dado, pero mi mente funcionó tal como debería funcionar. Portales a escenarios posibles se cerraron. Y me acuerdo, fue como, pues visualmente fue como, sí, portales que boom, 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 se cerraron. Ahí no pienses. Y no pensé, porque donde va el pensamiento, o sea, la imaginación, va la emoción detrás. ¿Okay? Basta ver una película, de estas películas pues emocionales, pues, para darnos cuenta de esta realidad. No importa quién sea uno. Yo soy de los peores viendo películas, tengo que tener ahí la caja de pañuelos, pero esa es la naturaleza de la imaginación, la naturaleza de la mente. ¿Cómo evitas esa respuesta? Pues tienes que controlar, manejar tus pensamientos, darte cuenta de que pues ciertos pensamientos no merecen la pena, no llevan a ninguna parte emocionalmente útil. Eso es parte del proceso de mindfulness. Tenemos el mindfulness básico, que es aprender a meditar, controlar los pensamientos cuando uno está estático, o sea, la meditación. Luego tienes el dinámico,
Es decir, se maneja los pensamientos, estás presente en movimiento. Eso es, ya puede ser caminando, ya puede ser comiendo, pues uno aprende a estar en movimiento, haciendo cosas, perdón, y poniendo atención a lo que está haciendo, escribiendo, caminando, comiendo, lavando trastes, en las artes marciales, por supuesto. Y luego está el mindfulness estratégico, más desarrollado aún, en el cual juegas al ajedrez en tu mente. Dices, ah, no, ese pensamiento no lo voy a empezar. Esta ficha no la voy a mover, esta pieza no la muevo ahí. ¿Por qué? Porque habrá consecuencias. Entonces no voy a pensar esto. Y controlas tu pensamiento. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, en ese momento que me puse a escribir, a preparar como digo, precursor a este programa, fui en reversa. ¿Okay? O sea, es decir, tomé, no es el proceso, exactamente el proceso que yo llevé, porque eso llevó pues más de 4 décadas a ese momento, y no había 4 décadas, pero lo que hice, pues voy a volver a un punto inicial. El punto inicial es cuando surge el desarrollo de la mente humana, cuando surge el problema del control, que los animales no tienen ese problema, nosotros lo tenemos. ¿Cuándo surge? Surge cuando evoluciona la imaginación, que es el gran problema, la gran solución a nuestro problema, que era la supervivencia, porque nosotros pues fisiológicamente somos incompetentes. Quítanos nuestra imaginación, nuestra capacidad de crear un ambiente que nos sirva fisiológicamente y no sobrevivimos. Cualquier animal es más competente que nosotros. Nosotros somos incompetentes físicamente y tuvimos que ser como los super nerds de la naturaleza a crear algo. Pues hace demasiado frío, pues inventamos una casa. Hace demasiado calor, inventamos el aire acondicionado, etc. Demasiado trabajo para ir a cazar el caribú, inventamos Burger King o McDonald's, ahí vamos ahí. O mejor aún, inventamos el teléfono y hacemos el pedido desde casa, más cómodo todavía, todo eso. Pero, entonces, de ahí fui y creando un programa que fuese metódico, estructurado, para dar, por una parte, los esquemas, es decir, la filosofía, la perspectiva, poco a poco, y siguiendo también, de cierta manera, una trayectoria cronológica. Y por otra parte, pues también identificando ejercicios mentales que acompañaran esa otra trayectoria, para llegar al punto final de una mente que ante el desastre dice, eso ni lo voy a pensar, porque si me pongo a pensar en que no voy a ver la boda de mi hija, ni su 7º, 6º, 5º cumpleaños, etcétera, 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 pues cualquiera se tira del abismo emocional. Simplemente que lo controlas, lo manejas. O si te pones a pensar en ello, te pones a pensar en ello de una forma existencial, para tu propio bien, porque en el tiempo que inicialmente me dijeron que me quedaba, pues quería aprovecharlo y no estar hecho un desastre. Quería aprovecharlo. Luego, pues, tal vez precisamente gracias a mi control mental, las cosas se fueron resolviendo, las cosas médicas, fisiológicas se fueron resolviendo, y pues aquí 4 años más tarde. Pero ¿cómo se logra? Con práctica. No se logra simplemente con palabras, con libros estudiados. No. Eso es importante, pero con práctica. Práctica
constante, con disciplina. También hay que soltar muchas cosas. La mente occidental es terrible precisamente por esa influencia cultural en la cual pone un énfasis en algo más allá de uno. La mente oriental es diferente porque el enfoque es el cultivo interior. No relación con un ente exterior, sino cultivo interior. De forma que, pues en realidad no hay nada en el Zen de por sí, por ejemplo, que interferiera con el judaísmo, por ejemplo. Creencia en Dios, Dios existe, pues existe, no existe, porque pues toda hay una ética, la ética de Confucio no es en lo más mínimo incompatible con la ética de Cristo, por ejemplo. No lo es. La gran diferencia es fundamental, es este enfoque en trabajar en uno mismo, en su mente. Claro, hay cambios de perspectiva radicales que facilitan ese trabajo, que facilitan esa serenidad. Pero ¿cómo se logra? Con práctica. Y vamos cuando terminemos esta parte, vamos a tener una práctica aquí. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta sobre la iluminación. ¿Cualquiera puede convertirse en un iluminado? Pues en teoría sí. En teoría sí. En teoría ¿en qué consiste la iluminación? Pues en que te cae la gran ficha a un nivel experiencial de que simplemente eres una ola en un océano. Y como toda ola, el contenido de la ola siempre está en movimiento, cambiando. O sea, una ola tiene, desde que empieza su apogeo, ¿okay? Tiene un movimiento de subida, ¿okay? Que se va formando y entran más moléculas de agua, en ningún momento está quieta. Llega un apogeo, entonces luego se disuelve. ¿A dónde se disuelve? Al océano. ¿De dónde vino? Del océano. ¿Okay? Nunca habrá otra ola igual que esa, o sea, nunca se va a dar el mismo flujo de moléculas, exactamente las mismas moléculas, el mismo ritmo, etcétera, en la misma posición, nunca. ¿Pero de dónde vino? Del océano. ¿A dónde va? Al océano. En esencia, eso es la iluminación, que te caiga esa gran ficha, en cuyo caso, pues todo es diferente, porque lo que más temen las personas de la muerte es que quieren retener su individualidad. Cuando se dan cuenta de que eso simplemente es una ilusión, pues te liberas, porque simplemente la ola no existe. Es simplemente una manifestación del movimiento del océano. Pero claro, eso es fácil decirlo. Intelectualmente es fácil decirlo. Sentirlo, vivirlo, eso ya es otra cosa. Entonces sí, en teoría, cualquier persona. Ahora, las buenas noticias, ¿okay? Es que no hace falta llegar a ser iluminado para tener serenidad mental. No hace falta. O sea, hay niveles de control, de serenidad, de manejo de los pensamientos, en fin, uno tiene que llegar hasta ese nivel para poder estar calmado. No. De hecho, personalmente, cuando tuve esa experiencia de la llamada, etc., pues no había obtenido mi iluminación todavía. Eso surgió después. Pero, aún así, fui muy capaz de lidiar y manejar lo que para cualquiera creo que sería el sumo desastre. O sea, como dije, por una parte, pues toda la hora de una vida sin terminar, y hijos pequeños, etcétera, etcétera.
no hubiera terminado ni como padre ni como fundador, todo hubiera quedado, o sea, sin acabar. Y sin embargo, no hizo falta ese otro proceso, ese otro estado final para poder tener esa serenidad existencial y aprovechar el tiempo que me quedaba y aceptar la situación que se me presentaba. Al fin y al cabo, todos vamos a morir, pero muy poca gente de verdad vive, muy pocos. Entonces, la mejor pregunta no es si cualquiera puede recibir o alcanzar la iluminación. La mejor pregunta es qué es lo que se necesita para saber, para aprender a vivir. El samurái, por ejemplo, se libera de la muerte dándola como un hecho. Lo vamos a ver en el Hakagure. Vamos a leer partes del Hakagure, que es un comentario acerca del samurái, la mente del samurái, de la filosofía del Bushido, en el cual pues no solamente aceptan la muerte, sino que se les dice que deberían meditar sobre la muerte, imaginarse la muerte, crueles y dolorosas, no en el sentido de ser mórbido, sino en el sentido de que aceptarla, de forma que cuando se presente, son una casta guerrera, cuando se presente, pues ya la das por hecho. No piensas que vas a escaparla, y así puedes aprovechar el momento y vivirlo. Bueno, pues al principio cuando decías preguntas, la verdad no me imaginaba ninguna. Y ahora ya durante la presentación y las otras preguntas, pues ya se me vino un mar de preguntas, ¿no? Valga la redundancia. Okay. Y voy a tratar de ser un poco concreta. De todo lo que es Mamba Rio, esto es lo que a mí más me interesaba y me inquietaba, el tema de la imaginación y el control mental, y entrar a la famosa quinta dimensión o a la quinta esfera. Como ya he dicho antes, yo estaba en la cuarta, esa era la información que yo tenía, y pues me maravilló, ¿no?, de que exista una quinta dimensión. Según lo que he leído antes en otras corrientes filosóficas o creencias religiosas, el manejo de la mente y del cuerpo, de la mente, cómo influye en lo que es el cuerpo físico. Pero aquí estamos hablando de la imaginación. La imaginación pues es como que una carretera o un flujo de corriente, de señales. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo deja uno de pensar? ¿O cómo aprende uno a controlar los pensamientos? Y la otra cuestión es, si dejo de pensar, entonces ya no estoy planeando mi futuro o ya no tengo recuerdos. Ok, lo primero. Las cuestiones estas de dimensiones, cada tradición maneja su propia nomenclatura y clasificación y categorización. Entonces, no es conveniente, o mejor dicho, es imprescindible, entrando en este programa, pues no hacer referencia a otras categorías. Quinta dimensión, aquí nos referimos precisamente a la magnocepción. ¿Okay? Las primeras tres dimensiones pues tienen que ver con el espacio. ¿Okay? En una caja tienes la profundidad, lo ancho y lo alto. ¿Okay? La cuarta dimensión es el tiempo que transcurre
¿Qué pasa? Y esas 4 dimensiones son en las que las personas se manejan físicamente. Pero el ser humano casi siempre está en sus pensamientos, y también hay que precisar ese concepto. ¿Qué queremos decir con pensamientos? Pues para algunas personas pensamientos tiene que ver con manejo de ideas, de conceptos, y eso de por sí es imaginación. Entonces, nosotros dividimos el contenido consciente, lo que la mente consciente, lo que sentimos, en tres categorías. Por una parte, pues tiene que ver con el afecto, las emociones. Otra es la percepción, la información, la experiencia que resulta de la información que nos ofrece los sentidos, que puede ser pues tanto del mundo exterior, exterocepción, como de lo que es el cuerpo, dentro del cuerpo, interocepción. Pero luego está, como dije, la imaginocepción, y es cuando el cerebro crea experiencias que son independientes de la percepción. Y ahí es donde típicamente tenemos pensamientos. Si yo pienso en una rosa, pues esa es una imagen visual. Puede ser también una imagen en el sentido olfativo, en esa otra dimensión del olfato o de la rosa. Ahora, al pensar en la rosa, al experimentar la rosa en mi cabeza, eso interfiere, por contenido, interfiere con estar aquí presente. Porque me transporto mentalmente a esa otra dimensión. Entonces, a nivel individual, todos esos pensamientos son quinta dimensión en nuestra categorización. Pero también todo lo que viene a ser la cultura, es quinta dimensión compartida. Historia, cultura, mitología, religión, todo eso, lo que no tenga que ver con lo concreto que experimento ahora, lo que toco, lo que huelo, pues eso es mi mente transportándome, cuando no estoy en eso, en otra dimensión que no tiene que ver con las 3 dimensiones del espacio ni la cuarta del tiempo, una quinta. Y ahí es donde los seres humanos principalmente, experiencialmente, existen. Y ahí es donde tenemos los problemas. ¿Cómo controlarlos? Pues con la práctica. Con la práctica, aprendiendo. Y eso es la meditación. La meditación es enfocar en algo perceptivo. Muchas otras tradiciones hablan de meditaciones guiadas, o sea, que alguien te habla y te está... Eso no es meditación propiamente, eso es visualización. O una inducción hipnótica. No se dan cuenta de ello. Pero el trabajo para nosotros es y está en la práctica, cómo aprender a enfocar en el presente. El presente es la percepción es el aquí y el ahora, en cualquier modalidad, ya sea enfocando en mi respiración, ya sea enfocando en una imagen o en unos sonidos, algo que sea presente. Eso es la meditación. Y con la práctica, pues volvemos, cuando los pensamientos divagan, cuando se forman, la mente consciente se va a donde no queremos, pues practicamos y la volvemos aquí al presente. Claro, también se puede combinar meditación y visualización, pues teniendo una imagen visual, y enfocar mentalmente en esa imagen. Cuando los pensamientos forman otras imágenes, borrar mentalmente y enfocar en esa. Pero la práctica de la meditación propiamente dicha, en su faceta así pura, por decirlo de alguna forma, es algo que ver con el presente, con la percepción. ¿Cómo se logra el control? Pues con la práctica, como se logra cualquier otra cosa. ¿Quieres ser bueno jugando al ajedrez? Pues estudia y practica el ajedrez. ¿Más preguntas? Pues hasta ahí. Ok, bueno, pues
esa es nuestra introducción. Ahí vamos a tomar un descanso. Sí, necesito ir. Estamos de nuevo a 7 de enero, ¿verdad? No, abril. Ah, ¿en really? enero? ¡Wow! ¡Qué feliz vivimos! Pues... ¿Qué año? En 2020. Uy, fíjate, lo puse aquí. ¿Dónde estaba yo? Fíjate, ¿en qué dimensión? Seguro ¿Es que, que enero? ¿En qué dimensión? ¿En qué esfera? ¿En qué? seguro te dijeron que el tiempo no pasa por ti. ¿En qué Por su dimensión? ropa. Pues sí. Ando en Navidad todavía. Wow. ¿En qué dimensión estaba yo? Ok, 7 de abril 2011. Okay. Y estamos continuando con nuestra introducción a la mente e identidad del guerrero iluminado. Y vamos a hacer unos talleres de meditación básicos. Comenzamos con simplemente una quietud, o sea, al estar quietos, sentados, cerrando los ojos y encontrar una posición en la cual podéis estar absolutamente quietos, o sea, tratar de encontrar una posición en la cual podéis estar sin moveros. ¿Okay? No importa la posición de momento, simplemente no os mováis. Imaginaros lo siguiente. Esto es algo que a veces uso con niños, cuando doy a un taller así. Pues imaginaros que tenéis un depredador a vuestro alrededor y ese depredador no ve, simplemente, pero es sensible al movimiento, cualquier movimiento. O sea que la respiración incluso la tenéis que hacer lenta, pausada, controlada, pero cualquier movimiento de los dedos, de los pies, de las manos, de la boca, va a llamar la atención a este depredador con consecuencias fatales. Entonces, comencemos con ese simple ejercicio. Mukso lo llamé. Mukso significa concentración, atención. Llamé es paren, cesen. ¿Cómo fue? ¿Qué os pareció? Aquí tenemos meditadores más avanzados y aquí personas nuevas. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo fue la experiencia? Miki. Empecé bien, pero tuve una situación que me distrajo un poquito. ¿Y la experiencia de estar quieta? ¿Cómo la encontraste? Bien, o sea, pude entrar en la concentración, solo que estando en el momento de la concentración me llegó un dolor muy fuerte y me desconcentró. Ok, volveremos a eso en un momento. ¿Alguien más? Bueno, no se puede meditar con el cinto apretado. Me daba no sé qué desabrocharme, no podía hacer la respiración del abdomen. Pero de ahí en más empecé a hacer lo que el de la película, porque me distraía con los ruidos. ¿Qué película? La del carro, ¿cuál vimos? Stone, sí. Ustedes no la han visto esa película. A mí me gustó mucho. Ok, ¿qué más? ¿Viendo a alguien? No, para mí es cada meditación así, por como primera parte de las clases de artes marciales es
¿cómo se dice? Es una oportunidad para limpiar el mecanismo. Y estoy neutral. Y cuando, si hay un pensamiento entrar, ya, fuera. So, para mí eso es nada más que un descanso para mi mente. Vamos a volver a eso también, Fausto. ¿Algo? No, pues cuando medito aún tengo problemas para calmar mis pensamientos en ciertos momentos. Comienzo más o menos, luego ya empiezo a tener más problemas y luego ya se me calman los pensamientos. Pues fijaros una cosa, sí, como dijo Jordan, en las clases de Black Mamba comenzamos siempre con una meditación precisamente para limpiar la mente. Es parte de, o sea, se abre un paréntesis con el saludo, con la meditación, en el cual pues todo lo anterior, todos nuestros problemas se dejan a un lado. ¿Ve? Y así pues comienza la práctica, y luego se cierra el paréntesis con el saludo final. Entonces vuelves al mundo, entre comillas, pero creas una ruptura, un corte con todos los problemas y te da un descanso. ¿Ve? Pero fijaros que simplemente dije que os estuvierais quietos, no dije respiración abdominal ni entrar en concentración. Claro, para ellos es diferente la práctica, pero ¿okay? Es simplemente estar quieto y hay que observarse, hay que entenderse, hay que examinarse. Es parte del mindfulness, la palabra mindfulness, mind, mente, fullness, plenitud. Pero tiene que ver con aseo mental, con conciencia de nuestra conciencia, una metaconciencia, darte cuenta de lo que estás pensando. Es una práctica que yo aprendí de chaval, de muy jovencito, de niño, y o sea, estar monitoreando mis pensamientos, estar consciente de lo que estoy pensando. Estoy pensando esto, no pienses eso, no te sirve de nada. Y me acuerdo hace unos años, ya en un doctorado de psicología, estaba asistiendo precisamente un programa de mindfulness para control de estrés en un hospital en San Diego para personas con enfermedades como algunas terminales, etc. Y me di cuenta, fue curioso porque me di cuenta en el transcurso de esa introducción que las demás personas no hacían eso. Yo pensé, como lo había hecho durante tanto tiempo, desde que era muy pequeñito, pensé que todo el mundo lo hacía. Se me había olvidado haberlo aprendido y mi reacción fue: ¿cómo podéis estar por la vida sin monitorear vuestros pensamientos? Sin decir, esto merece la pena pensarlo, esto merece la pena sentir, merece la pena enojarme por esto, déjame pensar. Déjame evaluar. No. Pues sí. ¿Okay? Me va a oír. ¿Okay? Pues no, estoy siendo absurdo, ¿no? ¿Okay? Entonces, muy importante. Pero este programa se comienza con simplemente el estar quieto y observarse, estudiarse a uno mismo, darse cuenta si el cinturón está apretado, pues ha estado apretado antes. Y no te permite respirar una respiración relajada y apropiada, necesaria para tu fisiología. ¿Te has dado cuenta de algo? ¿Por qué? Porque estás empezando a conectarte con tu cuerpo. Claro, toda esta práctica tiene sus orígenes en el yoga. Yoga de diferentes tipos. Raja yoga, hatha yoga, karma yoga. Vamos a hablar de esos tipos de yoga. Pero aquí, ese proceso, estar quietos, ¿okay? Porque si uno no aprende a controlar sus movimientos físicos, pues para nada va a aprender a controlar sus movimientos mentales. Y para muchas personas, esto fue breve, fue solo unos minutos, para muchas personas que no tienen este entrenamiento, de pronto el estar quietos, pues es un suplicio, es una condena. Me acuerdo una vez en una institución para mujeres, dando
como parte del manejo de la ira, este ejercicio. Y la primera mujer, cuando dije, bueno, ¿qué os parece y tal? Dijo, pues ahora cuando le digo a mi hijo de 5 años que se quede quieto, me doy cuenta de lo absurdo que es, porque yo no me podía quedar quieta. La mujer, o sea, para ciertas personas es difícil. Ver una película sin hablar, sin moverse, concentrarse en la película. Si no tienen esa disciplina, no tienen disciplina. Como digo, esto viene del yoga, por ejemplo, en el Hatha Yoga que practicamos nosotros como parte de nuestra práctica marcial. Empieza con meditación y luego yoga, tomamos los asanas, relajamos el momento en la postura, concentramos. A veces pues sí tenemos pues como un mini seminario, hablamos de ciertas cosas, enfatizamos ciertos principios, ideas, etcétera, pero pasamos de una postura a otra y mantenemos la posición. Muy importante, saber estar quietos, físicamente quietos. ¿Cómo van a aprender los alumnos en una clase si no se pueden estar quietos físicamente? Okay, pregunta. ¿Es bueno usar mantras? Pues no es malo. ¿En qué consiste el mantra? Pues típicamente es una frase cortita o una palabra. Se enfoca en el sonido que hace, como Om, Om, pues uno puede enfocar en las vibraciones, la tonalidad, etcétera, etcétera, y también en el significado, pero no hay nada. Muchas de las personas en todo este tipo de entrenamiento se confunden, encuentran misterios, esoteria donde simplemente no lo hay. O sea, no es malo usar mantras, es malo cuando uno empieza a pensar que el mantra tiene un poder mágico. No tiene un poder mágico, uno podría pensar en Burger King, excepto que eso podría evocar pues hamburguesas y hambre y estas cosas, pues tal vez no sea. Pero si simplemente, pero fíjate, si puedes concentrar en la palabra, en el sonido y disasociarte de las imágenes, los sabores, etcétera, pues puede ser una práctica interesante. ¿Okay? Pero bueno, o sea, las mantras, pues sí, siempre y cuando las personas se enfocan en el contenido del ejercicio. ¿Y cuál es el contenido? Que aprender a controlar los pensamientos, aprender a estar en el presente. ¿Más preguntas o comentarios? Pues un último comentario, es que nunca había meditado en compañía de varias personas y me distraía. Entonces sentía como que iba yo haciendo el inventado carrito de conductora y me iban los pensamientos. Entonces bueno, me acordé de lo de la película que vimos y dije... Aquí simplemente dije, ni siquiera relajación, estados quietos, no os mováis. Es lo primero. Estate quieto. Y dije, imaginaros que hay un depredador que es alertado al movimiento y que estados quietos. Lo siguiente, ¿tienes una pregunta? No, bueno, no era pregunta. En el momento que nos estabas induciendo prácticamente con el depredador y esto, no podía concentrarme en quedarme quieta. O de alguna manera, en el momento en que guardas silencio, me concentro en quedarme quieta y concentrarme yo en mí. Y me empiezo a concentrar en mi persona. Yo puedo lograr siempre donde esté, así por ejemplo estuviera la tambora y la banda y todo el ruido que existiera, cuando yo quiero concentrarme y escuchar algo muy bajito y lo puedo lograr. Siempre lo he hecho cuando quiero escuchar algo, ¿verdad? Eso es en cuanto a escuchar, no he escuchado a mi cuerpo precisamente, sino cuando me quiero concentrar en algo.
Ahorita me quedé quieta, logré un poquito concentrarme, fue concentración la que hice. Me desconcentré, mi cuerpo me sacó de mi balance, ¿no? Pero procuré volver a quedarme un poquito más quieta, nada me distrajo de eso. Inclusive escuché por allá una voz, el refrigerador y todo, pero eso no me sacó de mi tranquilidad que estaba. Me sentí muy tranquila. Okay. Me sentí tranquila, salvo esa cosa. El viento. No, un dolor. No, disculpa, le digo a George que es el viento que quiere entrar. Bueno, ahora lo siguiente va a ser estaros quietos y relajar el cuerpo. Metódicamente relajar el cuerpo. Una preguntita. Por ejemplo, para la concentración, no importa la postura que tengamos, no sé si algo tenga que ver estar, por ejemplo, en alguna posición o en el piso o algo, no sé, yo casi siempre he visto la postura. Bueno, mira. Pregunto, no, nada que yo sepa mucho de eso. La meditación se supone el estar concentrado, el estar presente, no precisa de por sí ninguna postura. Deberías poder estar presente y concentrado en cualquier lugar, en cualquier momento. Conduciendo, manejando. Entonces, el acostumbrarse a que uno tiene que adoptar una postura y eso, pues saca a toda esta práctica de la concentración mental, del manejo de los pensamientos, de las emociones, lo saca de la vida. Hay que hacerlo en la vida. O sea, el monje tiene tiene la oportunidad de irse a su monasterio y ahí está tranquilo. El guerrero no. El guerrero tiene que estar sereno y tranquilo cuando están tratando de matar. Muy diferente. Entonces nosotros queremos ese concepto de poder llevar la relajación mental al campo de batalla diario de la realidad. Todo eso. El dolor, mencionaste el dolor, pues eso, para manejar el dolor en realidad requiere otro tipo de trabajo mental. Ahí sí que no quieres estar presente en tu cuerpo. Ahí sí que te quieres ir, pero eso es otra práctica que se fortalece usando el mindfulness como base, pero ahí estamos hablando de una autohipnosis. Ahora, también se puede manejar el dolor enfocando, siendo consciente, enfocando la mente en otra parte del cuerpo, que no sea el que está doliendo, pero en realidad la autohipnosis es otra dirección, otro trabajo mental en el cual te disocias, te separas de o esa parte del cuerpo o tu cuerpo ahí sí que te vas, no quieres estar presente, te vas. Bueno, ahora lo que vais a hacer es estaros quietos y progresivamente, metódicamente relajar el cuerpo. Ahora, ¿cómo se puede? ¿Cómo se hace eso? Pues se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer de pies a cabeza, empezando por los dedos de los pies, relajándolos, sintiéndolos, siendo consciente de los dedos de los pies y relajándolos. Se almacena, se guarda mucha tensión típicamente en las articulaciones, en los hombros, los músculos de la cara, etc. Todo lo que queremos es irlos relajando, comenzando por ejemplo por los pies, subiendo por los tobillos, los gemelos, las rodillas, etc. hacia arriba, o al revés, empezando por la cabeza, los músculos de la cara,
que los hombros, muchas veces las personas almacenan tensión en los hombros, e ir relajando. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Un escaneo mental. No importa, de abajo hacia arriba, de arriba, de abajo. Siempre sé que estoy trabajando con un negativista desafiante cuando dice, ah, no, y quieren hacerlo así anárquicamente. Da lo mismo, ¿eh? Si quieren empezar, pues, que si el hombro derecho, que si la rodilla izquierda, como queráis. Pero el punto es lograr una relajación de todos los músculos, sobre todo las articulaciones, ¿okay? Y ser conscientes de esto. Entonces esto es como una práctica más allá de la inicial, estar quietos y relajar el cuerpo. ¿Ok? Moxo. Moxo bien, ¿qué tal? Encuentro que en esta segunda meditación me pude relajar y no tuve tantos problemas con los pensamientos. Ok. Más ideas, más comentarios. Me fui. Desde mis dedos sentí. Me encontré mis dedos, mis músculos, rodillas, mi pelvis y mi estómago. Estuve en mis intestinos que andan dando guerra por ahí, estuve adentro. Subí. Me quiero volver. Bueno, pues es algo, fíjate, algo que puedes aplicar en cualquier lugar. El estar consciente de el cuerpo, consciente de tensión que llevamos, que es un mal gasto de energía. Los maestros de artes marciales que estudian los animales, pues tienen mucho respeto por los felinos, porque los felinos, si se observa un gato está tenso simplemente cuando necesita. Cuando no, está completamente relajado. O sea, es fascinante. Me acuerdo haber visto un gato que estaba acosado por un perro y se metió debajo de un coche. Estaba debajo del carro, estaba viendo el perro que ladraba y ladraba, y el gato relajado, y, ¿no? Como sabía que el perro no iba a llegar, no le podía llegar, pues tranquilo el gato ahí, relajado. Entonces, ese tipo de relajación, pues es algo que uno debería estar aplicando lo más posible, ser consciente de dónde llevamos tensión y soltarla, relajar los músculos que no necesitan estar tensos porque es ineficiente y queremos ser eficientes en nuestros pensamientos y en el uso de nuestra energía. Si estás gastando energía innecesaria con tensión en el cuerpo, pues no estás siendo eficiente. Cuando relajamos el cuerpo, pues no estamos mandando información innecesaria a la mente. Por si un músculo está tenso, está mandando una señal en la cual por lo menos la mente inconsciente tiene que estar pendiente de esa información. Una vez que lo relajas, pues liberas también a la mente, no solamente al cuerpo. Y conviene decir, pues, nuestras siglas MAMBA, en inglés, Mastering the Art, amaestrando el arte de Mind and Body, mente y cuerpo en acción. Es un tipo de acción muy importante, el Karma Yoga, el yoga de la acción. Pero todos estos principios están bien representados en nuestro
nuestro programa. Una última meditación. Bueno, otra vez de tiempo a otra. Vamos a hacer la respiración abdominal. ¿Okay? Entonces, aquí primero es estarse quieto, relajar el cuerpo y ahora enfocar en llevar el aire al abdomen. No vamos a ir en mucho detalle aquí en este momento, pero se trata de la respiración abdominal, se trata de respirar, pero sin mover el torso, sin mover el pecho. Hay tres tipos de respiración. Hay una torácica en la cual uno infla el pecho, que está la clavicular, en la cual uno sube las clavículas, y está la abdominal, en la cual el abdomen trabaja como un fuelle. ¿Okay? Esa es la que queremos. La clavicular es la menos eficiente, es la que corresponde más a momentos emocionales negativos, cuando un niño, por ejemplo, está teniendo un berrinche y está llorando, ¿okay? Y se le suben los hombros, pues está teniendo ese tipo de respiración. ¿Okay? La respiración torácica está bien, pero no es una respiración relajante. Entonces queremos relajar el cuerpo, relajar la mente y simplemente enfocar en el movimiento del abdomen. Cuando se inhala, el abdomen se hincha y al exhalar el abdomen contrae y saca el aire con la contracción. El aire entra, el abdomen se infla, el aire sale, el abdomen se contrae. Mantenemos el pecho, tórax, clavícula relajados. Entonces, por pasos, cerrar los ojos, quedaros quietos, hacer una relajación corporal progresiva y enfocar en la respiración abdominal. La parte de la meditación aquí es estar conscientes de todo el proceso que tiene que ver con la respiración abdominal, el movimiento del abdomen, ¿okay? La sensación del aire entrando y saliendo por la nariz, muy importante, la nariz, ¿okay? Y tratar de llevar la mente consciente, la atención a esos movimientos. Si os empezáis a distraer por otras cosas, daros cuenta de eso y volver a la respiración abdominal. Okay. ¿Preparados? Moxo. Moxo yame. ¿Qué tal? ¿Tosto? 15 minutos más. Ay, te duermes. Ahora unas estiramientos. Después de 5 días, yo creo que. Ay. ¿Alguien? Yo quiero opinar que es mucho más relajante y se relaja uno mucho más rápido con la respiración abdominal. También ayuda a algo en que concentrarse y mantenernos presentes. Pues bueno, los diferentes estilos que hemos hecho me han gustado. Este también, pero sentí como que me oxigené mucho más. Sí, por cierto, sí. Me oxigené y en lo particular me sentí mucho alivio. Mucho alivio. Sí, la respiración abdominal, de hecho, de por sí es una terapia. Es una terapia que se emplea para este tratamiento de
todo tipo de problemas asociados con el estrés, ansiedad, ¿okay? Simplemente se trata asma inducido por estrés, dolor abdominal recurrente, muchos problemas asociados con estrés, simplemente usando la respiración abdominal desconectado con instrumento de biofeedback, y se puede ver cómo los ritmos del corazón van cambiando, la contracción del corazón van cambiando, y si se va esta respiración a un ciclo de 6 respiraciones por minuto, los ritmos asociados con el estrés, el ritmo cardíaco con pulsación, desaparece. Okay. Eso se ve con biofeedback, pero no hace falta el aparato para recibir el beneficio. Pero sí, hay muchos beneficios asociados con la respiración abdominal. Muy importante oxigenación del cerebro, por supuesto, y se han estudiado los cambios en la actividad cerebral respecto a más oxígeno que llega al cerebro, ¿okay? Con esta respiración abdominal. ¿Más comentarios? ¿No? Pues esto lo he esperado desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando llegaste lo dijiste, ¿no? Y la meditación, y te iba a decir, no la apuntaste ahí donde habíamos quedado para tenerlo presente. Pero mira, ¿se te concedió? Sí. Muy relajante. Yo me escaneé el cuerpo y no me gustó mucho lo que empecé a sentir. Me empecé a darme cuenta que me duele por acá, y luego que me duele por acá, y luego no, dije ya estoy entonces para irme al hospital. Bueno, sí. Tengo una pregunta sobre estos ejercicios. ¿Qué otro tipo de ejercicios vamos a hacer en clase? Pues hay muchos, por ejemplo, diferentes tipos de, por ejemplo, la meditación de luna, que es una muy avanzada, en la cual se es consciente de todo el cuerpo, todos los sonidos, todo a nuestro alrededor a la vez. Pues en vez de seleccionar una cosa, se esparce la atención por completo. Es una meditación que cuando se logra el objetivo, pues el yo, la dicotomía, esa separación entre el yo y lo demás, desaparece, porque cuando estás experimentando todo a la vez, o sea, desde la sensación de tus pies en tus zapatos, de la ropa en tu espalda, de tus dedos en la mano, de los sonidos a tu alrededor, todo, del viento que te acaricia la cara, a diferencia de temperatura en partes de todo simultáneamente, no hay espacio en la mente consciente para el yo. Ya el yo no existe, porque no hay una diferencia entre el yo y todo lo demás que estás experimentando a la vez. Pero aunque no se logre, es una meditación muy muy rica, o sea, enriquece mucho la experiencia y la práctica de estar atento a todo. Y es algo fundamental. De nuevo volvemos al cazador que está quieto en el bosque esperando a que llegue la presa, atento a absolutamente todo a su alrededor. Meditación de agua, en la cual pues estamos atentos a, pues la mente inconsciente toma la oportunidad de que estamos quietos, de que no estamos pensando, para transmitirnos información, ideas, creatividades, intuiciones. Entonces en esa práctica, por ejemplo, pues uno tiene la libreta de apuntes y el bolígrafo a mano, ¿okay? O si es más sofisticado ejecutivo, pues tienes el aparatito para grabar y anotas de una forma la idea que te viene a la cabeza, ¿okay? Hay muchas meditaciones. Y vamos a tener alguna oportunidad de
bueno, se me viene, para sentir todas esas sensaciones de hacerlo ahí a la orilla del mar. Pues sí, meditaciones dinámicas en las cuales paseamos. Venirme a la playa. No, es lo que iba a comentar, que nosotros meditamos en el parque y es otra cosa, no sé, a mí me gusta más hasta el frío del aire, el movimiento de las hojas de los árboles, el sonido de los pájaros. ¿Quién es de tu grupo de...? Pues no es mucho grupo, vamos a meditar al parque. La Cama también entrenamos y meditamos en el parque, y es otra experiencia, el sonido de los pájaros, etcétera, etcétera. Sí. Luego traen y van y meditan allá afuera ellos. Meditaciones dinámicas, paseos, el yoga que ya no se practica así. De hecho, el Hatha Yoga ya no se considera un vehículo porque se ha enfocado tanto simplemente en las posturas que se ha perdido, igual que el Tai Chi ya se ha perdido ese aspecto meditativo. Pero el yoga, cuando se hace en una secuencia y se pone atención, estás concentrado en los movimientos, en tu cuerpo, en la respiración, etc., es una meditación dinámica. No tenemos muchas cosas, este tipo de meditaciones, pero en el fondo el propósito es aquietar los remolinos de la mente, controlar los pensamientos, porque quien no controla los pensamientos, pues no controla las emociones. Si no controlas las emociones, no controlas la mente, y si no controlas la mente, pues no controlas tu vida. Estás a la deriva, a la merced de cualquier estímulo que venga y incite un pensamiento que lleva a una emoción y reacciones, etcétera, etcétera. No estás en control de ti mismo. Y se contagia esa, ¿cómo se puede decir?, descontrol mental, porque lo he leído, por ejemplo, en Facebook, ahora que está de moda, alguien escribe, ay, estoy triste, y todo el mundo va y le pone, ¿por qué estás triste? O sea, como que se van contagiando de una sensación. Es que no tienen cosas mejores que hacer siguiendo esas tonterías. Estás triste, cómprate una paleta, chupa chupa. Ok. Bueno, cerramos nuestra sesión de introducción al programa en general. ¿Alguna pregunta más sobre lo que hemos visto, la temática en general, la perspectiva panorámica, etcétera? Ya para concluir, para nuestros futuros espectadores. Pregunta no, realmente pues un agradecimiento por todos los temas que vamos tocando, y estoy así como que ya desesperada por empezar a desmenuzar cada uno y ponerlos en práctica en la vida diaria. Ok, un placer. Pues igual no hay preguntas, sino que esto prácticamente va más allá de mis expectativas de inicio. Me esperaba otra cosa, ¿no? Va más allá de mis expectativas. Quiere decir que esto todavía apenas vamos a iniciar y ya me rebasó. Entonces, espero la siguiente. Es más grande de lo que pensabas. Mucho más. Mucho más el inicio, o sea... Fausto, ¿algo para concluir? Sí, me agradan todos estos temas y lo considero muy interesante. Me gusta mucho este programa que tiene Shodai, y pues no puedo esperar para la siguiente semana a ver qué vemos. Pues en esencia esto es todo lo que las artes marciales deberían aportar, y hace ya muchas generaciones que no aportan. Ok, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esta edición especial del seminario con Shodai, y ahora vamos a abrir el seminario con una presentación breve, esperemos, de un nuevo programa, un nuevo viejo programa. Nuevo y viejo porque se basa en un programa que he dado anteriormente en bastante detalle, bastantes veces aquí en el instituto.
Y ese programa se llama La mente del guerrero iluminado. Nuevo porque vamos a profundizar más en el material, vamos a añadir más secciones y vamos a adentrar en otro aspecto, otra dimensión, la identidad. Entonces este nuevo programa se llama Mente e Identidad del Guerrero Iluminado. Vamos a hablar un poquito de las diferencias, vamos a hablar de en qué consiste, el porqué del programa, cuál es el objetivo. Informalmente, lo que estamos tratando de promover aquí, igual que hicimos en la primera versión, Mente del Guerrero Iluminado, es precisamente la mente, la mentalidad, la perspectiva, la ideología, la serenidad mental que se asocia, que se conoce propio de estos individuos que conocemos como los guerreros iluminados. Estamos hablando, por supuesto, de un arquetipo del Extremo Oriente. Estamos hablando de individuos que heredaron la tradición mental, psicológica, espiritual, por una parte, propia del Buda, y por otra parte integraron el aspecto guerrero de las artes marciales y representantes de esta categoría de hombres, mujeres, seres humanos. Tenemos a los samuráis, por ejemplo, los monjes Shaolin, tenemos a los ninjas. Y en la mente del guerrero iluminado, el programa que es el antecesor ese se ofrecía en forma más compacta. Se ofrecía en 4 niveles, los primeros 2 niveles eran en un fin de semana intensivo cada uno, el tercer nivel eran 2 fines de semana intensivos. La angustia asociada con la mortalidad y cómo resuelven ese problema en el Extremo Oriente. Seguiremos después de Gilgamesh a estudiar el Bhagavad Gita, a estudiar el hinduismo, a estudiar un poco de la cultura hindú de la India y por qué surge, en qué consiste el hinduismo y qué es lo que el hinduismo va a aportar a la formación de la mente y de la identidad del guerrero iluminado. Y lo vamos a hacer, y vamos a enfocar, como dije, en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es considerado como la Biblia del hinduismo. Ahí están resumidos la esencia de la ideología espiritual del hinduismo. Y vamos a ver cómo se presentan temas como el deber, temas como el control mental, etc. Por supuesto, saliendo de ahí vamos a ver el Buda, la filosofía de lo imperdonable y el consuelo en el sufrimiento. Hablar del guerrero iluminado es por necesidad, hablar del Buda, que se considera el primer iluminado, o reconocido como tal. Muchas veces lo que las personas no tienen en cuenta es que el Buda venía de la casta guerrera. Entonces su entrenamiento, desde que nació, de hecho, fue como guerrero, y luego pasó por una fase de énfasis en la espiritualidad. Entonces, en realidad, podemos decir que el Buda fue un guerrero iluminado, porque esa era su base, y el budismo, de hecho, el budismo original, es radicalmente diferente a todas las demás religiones en su mensaje. Pero es un mensaje muy propio, muy pragmático, y que en sus manifestaciones posteriores, por ejemplo en el Zen, va a ser algo muy recibido por las castas guerreras luego en el Japón. Vamos a ver los maestros del Dao, Lao Tzu y Zhuangzi. Vamos a ver el daoísmo, en qué consiste. Vamos a leer ciertos textos del Dao. Vamos a ver lo que el Dao aporta, la resolución de las paradojas. El Dao busca trascender la paradoja
que presenta la mente normal en cuanto al bien y el mal, lo grande, lo pequeño, lo bueno y lo malo. El cuarto nivel más detallado porque consiste en el estudio del arte de la guerra. Pero aquí lo que vamos a hacer es no solamente presentar las obras de diferentes autores, la ideología, etcétera, sino que también vamos a ir estudiando las obras en detalle. O sea que los alumnos van a tener una lista de libros. Por ejemplo, aquí tenemos los Analectas de Confucio. Aquí otra obra muy importante, Bushido, El alma del Japón, etc. Entonces vamos a tener más tiempo para adentrarnos con mucha mayor profundidad en cada tema. El guerrero iluminado es un arquetipo muy particular, muy especial para nosotros y para el ser humano en general, porque representa de cierta forma una paradoja. El individuo que se dedica a la guerra física y el individuo que se dedica también igualmente a la serenidad interna, a la paz espiritual, y compagina esas dos ocupaciones en una identidad. La identidad es un tema fundamental y vamos a estudiar en este programa exactamente por qué la identidad es un tema fundamental para el ser humano. Vamos a estudiar algo que es muy particular de los seres humanos, que nos distingue de los demás animales. Vamos a entender en qué consiste lo que llamamos la condición existencial humana. ¿Por qué el ser humano es tan infeliz? ¿Por qué el ser humano es tan miserable? ¿Qué es lo que nos distingue de los animales que simplemente son y sin embargo nosotros tenemos que esforzarnos tanto en ser? Y en ese proceso vamos a comenzar con un repaso breve a este tema fascinante para nosotros, que es la evolución del cerebro y en particular la evolución de la imaginación, porque es la imaginación lo que es responsable por una parte nuestra capacidad de innovación, nuestra supervivencia como especie, todo lo que ven a su alrededor en cualquier momento dado, al menos que estén en medio de la naturaleza o del desierto, pero cualquier lugar de cultura y civilización, la cultura y la civilización es el producto, y eso tiene un costo muy grande para nosotros, porque nos estresamos, sufrimos por cosas en gran parte que nunca suceden, o cosas que ya pasaron, o empezamos a imaginarnos escenarios y con esos escenarios tenemos emociones muchas veces no agradables. Y este programa lo que va a seguir es el proceso mediante el cual estos individuos, que llamamos guerreros iluminados del Extremo Oriente, forjaron por una parte unas prácticas mentales para aprender a controlar su imaginación, aprender a estar en el presente, aprender a controlar, manejar sus emociones, y por otra parte los esquemas filosóficos, psicológicos, y combinados forman toda una espiritualidad que viene a ser reconocido a nivel internacional, en los filmes, la cinematografía, hasta en las caricaturas. Tenemos, por ejemplo, en Kung Fu Panda tenemos Uguay, o en Star Wars tenemos Yoda. Este arquetipo del guerrero iluminado es algo que es bien conocido, bien reconocido a nivel internacional. Pues vamos a continuar en este programa y vamos a estudiar lo que vinimos a llamar el primer guerrero existencial, Gilgamesh, la más antigua, el poema épico más antiguo del mundo, y cómo lidiaban los Mesopotamia con esta cuestión de la mortalidad. Y vamos a ver, Gilgamesh de hecho fue un rey histórico. Como sucede muchas veces, las historias se convierten en mitos,
Y brevemente lo que sucede con Gilgamesh es que se da cuenta de que por muy fuerte que sea, por muy grandioso, que se va a morir. Y tiene todas sus aventuras en pos de la inmortalidad, pero al final se le escapa de entre las manos y tiene que reconocer que lo que vaya a lograr, lo tiene que lograr en esta vida. Es muy interesante ese punto, porque a partir de ahí hay una gran divergencia entre lo que va a suceder en el Medio Oriente, en el mundo occidental, con esta cuestión de cómo resuelven el resultado de la imaginación humana, pero viene a un costo y vamos a entender en qué consiste ese costo. Vamos a entender la primera respuesta que propone el ser humano al problema de la imaginación, respuesta en términos de la espiritualidad. Vamos a ver el chamanismo, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver sus manifestaciones y vamos a ver por qué el chamanismo es un fenómeno cultural ubicuo, se manifiesta, surge en todas las sociedades tradicionales y todas las religiones encuentran sus orígenes en este fenómeno cultural, psicológico, espiritual, experiencial, etc. Pero no solamente vamos a tener un programa teórico, sino que está acompañado, igual que la mente del iluminado, con un programa netamente práctico, pragmático. Vamos a abordar muchas prácticas de lo que llamamos mindfulness, de meditación, que nos van a enseñar a cómo estar en el presente, cómo manejar nuestras emociones, cómo estar centrados, cómo limitar la imaginación, cómo manejarla. Porque lo que vamos a ver, y lo anticipo, lo adelanto así brevemente, que la imaginación causa problemas para el ser humano de centrarse, de estar en el presente. Y es algo que cualquier persona puede observar, no necesita un laboratorio para ello, es muy sencillo. Traten de pensar en un número, o en un objeto, o en una palabra, y van a darse cuenta de que antes de que se den cuenta, la mente divaga, empieza a llenarse del pasado, del futuro. Nos cuesta mucho estar en el aquí y el ahora, estamos siempre en el allá y el entonces. Y el allá y el entonces es el fruto de nuestra imaginación. La imaginación es imprescindible para nosotros, no podríamos tener idioma, ni arte, ni tecnología sin ella. Pero el costo es que salimos del presente.